Señores, tenemos a Felucho Jiménez. Felucho Jiménez, nosotros somos de esos invitados que tenemos que agradecerle, porque no es que él esté en un retiro, sino que él se cuida mucho de los medios, porque no está en su época plena, donde Felucho bateaba todo lo que le lanzaban, lo bateaba con mucha propiedad. Sin embargo, le decía antes de iniciar que para mí que nunca tuvimos aspiraciones, ni tuvimos, ni tenemos, ni vamos a tener. Pensábamos que el liderato dominicano debería estar siempre en otras manos. Y hicimos la idea de que Felucho, Atuey, Danilo, Leonel, Quique, fueran quizás el futuro de los partidos dominicanos. Sin embargo, como activistas, solamente tuvimos Quique, Atuey y Danilo. El único que llegó fue Danilo. De buenas a primeras, Felucho se enroscó y se decidió trabajar en su partido, pero ni siquiera en cargos muy importantes ha querido estar. Sin embargo, es un desperdicio, porque si hay una persona que conoce a los dominicanos, conoce la política dominicana, conoce al PLD y conoce los otros partidos, es Felucho Jiménez. Nosotros acudimos a él de vez en cuando y hoy nosotros queremos primero hacerle una pregunta y después plantearle un problema para que él se tome prácticamente todo el resto del tiempo en desarrollar. La pregunta es, hoy aparece una información que los talibanes, como no tienen líderes, sino que es una sociedad muy compleja y muy heterogénea, no han podido conformar un gabinete porque no se han puesto de acuerdo. Entonces, yo creo como que Luis Abinader debería de asesorarlo, porque tiene el mismo problema. ¿Tú entiendes que eso es así? Porque esto hay que aflojarlo, un chin está muy apretado, Felucho. Yo he dicho en algunas ocasiones, conversando con amigos, sí, que Luis tiene dos problemas. Luis puede ser el mejor presidente de lo que está haciendo. Sí. Y yo quisiera que lo fuera. Seguro, porque yo sé que tú también. Nosotros claro. Cuando un presidente hace las cosas bien, todos gozamos y todos participamos del festín, del bienestar, de ese bien accionar. El problema es que, y no es solo el caso, y lo que voy a decir no solamente se le puede atribuir a Luis. Una cosa es ser político y otra cosa es ser estadista. El político es normal que quiera gustarle a todos, porque mientras más gente le gusta, mientras más personas le apoyen, pues mejor. El estadista es otra cosa. El que llega ya a alcanzar esa cima, que es la presidencia de la República, ya tiene que tomar en cuenta que sus decisiones van a afectar intereses. A veces me enseñó Juan Bosch a mí, a contrapelo de los mismos sectores que van a ser beneficiados. Es decir, hay sectores en la vida nacional que entienden que esto no debe hacerse porque me va a perjudicar. Y sin embargo, resulta que van a ser los grandes beneficiados de esas decisiones. Y por eso me decía Juan Bosch a contrapelo. Y te voy a poner inmediatamente un ejemplo. Cuando yo le pedí a Leonel Fernández, siendo yo secretario de Turismo, que estableciera una tasa aeronáutica, es decir, le pusiese una tasa para que cada pasaje aéreo, todo el que llegaba al país, cualquiera que fuese su nacionalidad, y todo el que salía por vía aérea, pagara unos dólares, y que esos dólares se especializaran para la Secretaría de Estado de Turismo, en ese momento no era ministerio, poder desarrollar dos cosas: labores reales de promoción y labores de infraestructuras en zonas turísticas. Bien. Azonadores se opuso. A la cabeza de ellos, el que se cree aquí el papaupa de la matica, me declararon la guerra. ¿Y saben lo que pasó después, Julio? Que al año de ver la aplicación el uso de esos fondos, me fueron a visitar a mí, hasta públicamente dijeron que había que duplicarlo. Es decir, cuando se toma una decisión,
vuelvo y repito, a veces hay que tomarla, aun cuando el sector que va a ser más beneficiado se oponga porque no lo entienda. Aquí no todo el mundo entiende lo que es ser presidente de la República. Bien. En consecuencia, un presidente no puede pretender gustarle a todos. Eso fue mientras usted fue candidato. Cuando usted llega a presidente, ya usted tiene que actuar de otra manera. Ahora voy con los talibanes. Bien. Voy con los talibanes. ¿Cuál es el segundo problema? La conjunción de fuerzas que lo llevaron. Los aliados. Claro, comenzando por los aliados dentro de su propio partido. Es decir, que no eran suficientes hasta que no le dividieron el partido a ustedes. ¿Quiénes están gobernando aquí? Luis y su fuerza, Hipólito y su fuerza, Vicini Leonel y su fuerza. Fernández, que se alió a él, sí. y aunque ahora quiera pintarse de opositor, fue el que le brindó la mayoría en el Congreso, naturalmente, fueron aliados, ¿verdad que sí? Aunque ahora se pinte de otra manera, fueron aliados. Vicini. Claro, participación ciudadana. Sobre todo. Es decir, hay muchas fuerzas diferentes y por eso es muy difícil encontrar un gabinete que pueda ser homogéneo. Sí. El motivo principal, he visto, y no creo que sea un acto de mal gobernar, sino un acto de hacer lo que se pueda. Pero creo que se han pasado un poco. En un solo mes nos están hablando, Felucho, de reforma constitucional específica para algo inespecífico, que es la confirmación del Ministerio Público, que ya de hecho es más que independiente. El diálogo que están planteando con los partidos políticos, otra cosa diferente. Pero tienen que ver todas las que te estoy diciendo, porque en el diálogo seguro se va a discutir la reforma constitucional. Está planteado eso. Otra cosa, el pacto eléctrico que no acaba de terminar y que tú sabes de qué se está hablando, porque tú dices, ¿y por qué le hablan a Felucho de pacto eléctrico si él estaba en la refinería? Hoy los combustibles. Y los combustibles, quien más puede hablar aquí de pacto eléctrico es el costo de los combustibles. La refinería dominicana acaba de ser nacionalizada por segunda vez. La reforma fiscal, ¿y qué tiene que ver? Sí tiene que ver porque hay una gran cantidad de exenciones de combustibles que conoce Felucho mejor que todo el mundo y que está metido en el paquete. Reforma eléctrica de pelusa confusa y difusa, que se está quejando la sociedad, algunos sectores de que no fueron convocados y que están haciendo una cosa unilateral. La fiducia para administrar Catalina y Catalina, que por sí solo tiene Feluche. El costo de Catalina, que ya Michel te lo acaba de explicar. Los combustibles que usa Catalina. La contaminación que supuestamente produce Catalina. El financiamiento que se cayó y tuvo el gobierno que financiarlo con su propio presupuesto. Los consorciados y los contratistas, que no es exactamente lo mismo. El mantenimiento, a quién se lo dieron y qué está pasando ahí adentro ahora con el mantenimiento de Catalina. Los generadores, cómo influyen en todo este proceso. La comisión que estudió eso, en la que inclusive hay personas que hoy detentan cargos importantes en este gobierno. Estados Unidos, que fue el que prendió la mecha, y Odebrecht. Yo no voy a ponerte condición. Háblanos, primero comienza con la refinería. Dos cosas quiero decir sobre él. Tú te refieres a la transacción, a la operación de comprarle 80 millones. Bien. En el año 2008, como casi todo el mundo recordará, el Estado Dominicano le compra a Shell su participación en la refinería. En el año 2010, un genio de las finanzas públicas llevó al otro genio que administraba en la nación a la idea de que si se asociaban a Venezuela, la refinería dominicana de petróleo iba a aumentar extraordinariamente su capacidad de refinación. En ese momento el país probablemente debía procesar
el equivalente para abastecer de las necesidades del mercado de unas 90.000 barriles diarios, y la refinería lo que procesaba eran 32.000. Podía procesar hasta 32.000. Yo he dicho, y lo he dicho desde hace un tiempo, que en lugar de servirle de alas a la refinería, esa negociación con PDVSA y Venezuela le sirvió de ancla. ¿Por qué? Porque en el acuerdo que Chávez inicialmente rechazaba, no quería, y que se originó porque el gobierno de Leonel era además mala paga. Chávez había beneficiado a Cuba y Nicaragua, pero nos había beneficiado a nosotros también, para cubrirse la parte política de esa asistencia que Venezuela le daba a esos dos países aliados. Nos dio el privilegio de que una parte importantísima, la mayor parte del valor de la factura petrolera, nos lo daban a crédito y a una baja tasa de interés para pagar a muy largo plazo. Pero había un 30% que había que pagarle, un 25 o un 30% que había que pagarle a los 30 días, y en algunos casos a 60 días. La refinería nunca dejó de pagar al momento en que debía pagar, pero el país sí dejó de pagarle a Venezuela lo que debía, ese 30% que debía pagarle. ¿Cuánto tiempo tenemos que le dimos participación a Venezuela de esa acción? Desde el año 2010. ¿2010? Es decir, que tenemos 10 años. Tuvimos 10 años. Sí, pasamos de los 10 años. Y de esos 10 años, ¿se repartían beneficios todos los años? No, cuando yo llegué, Julito, en Venezuela... ¿En qué año llegaste? En el 12. 2 años. Es decir, que tú tuviste 8 años en la refinería. 8 años. Cuando yo llegué... Es decir, tuviste con Venezuela todo el tiempo. No todo el tiempo, porque acuérdate 8 años. No. Porque tú estabas con Guaidó. No, perdón. Estabas con Guaidó y le aguantaste Leonel, los pagos. El presidente Medina rompe relaciones diplomáticas con Venezuela. Sí. Dejó de reconocer el gobierno de Maduro. Sí. Al dejar de reconocerlo, hizo facto. La refinería deja de actuar como empresa obligada, según la ley, a actuar según las decisiones del Consejo de Administración y de la Asamblea de Accionistas. ¿Y cuántos años se mantienen ustedes así? ¿Más de 2? No, porque vamos a ver, nosotros llegamos en el 12 y... ¿Cuándo se rompen las relaciones? Como en el 15. ¿En el? 15 o no, como en el 16. Es decir, nos pasamos 4 años y sí. En esos 4 años, ¿cuánto tú le guardaste de beneficio a Venezuela? Nosotros le dimos a Venezuela tanto dinero, Julio, que superó la inversión inicial que ellos habían hecho. ¿De beneficio? Pero claro, porque en los 8 años de nosotros la refinería ganó cerca del 40% de los 1.000 y pico de millones de dólares que se habían ganado en toda la historia de esa empresa. Y cuando yo llego en el 12, el gobierno dominicano, la refinería no le había dado a Venezuela los beneficios del 10 al 12. ¿Y esas acciones tuyas estaban en Fomper? ¿Las del Estado Dominicano? No. Bien. No, eso se maneja vía Hacienda. Esa era parte. Sí, eso, lo del Fomper se crea por las empresas públicas que fueron, pasaron a ser mixtas, las RECORDE, el Consejo Estatal del Azúcar, etcétera. Pero no la Refinería Dominicana de Petróleo, que ha sido un caso único. La Refinería Dominicana de Petróleo ha ganado más dinero después que salimos de Shell, que el dinero que ganó el Estado Dominicano mientras Shell estuvo ahí. Esa se ha manejado bien. Ahora, lo que siempre fue auditada por la Cámara de Cuentas. No, es que la Cámara de Cuentas no tiene que ver con eso. Sí, porque había bienes del Estado. No. No sé si podían o no podían, nunca lo hicieron. No. La Asamblea de Accionistas y el Consejo de Administración había decidido que KPMG, una firma multinacional, fuese la que auditara. La auditoría externa de esa empresa. Todos los años. Lo hacía KPMG todos los años. Y ahí están los informes, o sea, todos los años. No sé si después que yo salí de ahí la habrán sustituido. Pero yo lo que decía es, la compra de las acciones hay que verla desde 2 puntos de vista. Cuando se hace el acuerdo con Venezuela se establece una cosa, y es que para poder decidir sobre las inversiones y expansión de la empresa, la parte venezolana tenía que aprobarlo. Es decir, el gobierno renunciaba siendo accionista mayoritario, teniendo el 51%, el gobierno se despojaba de esa capacidad y se le daba, por supuesto, a la totalidad. Y la totalidad significa, si usted tiene que tomar decisiones con las 2/3 partes de las acciones, del voto de las acciones, o las 3/4 partes, si ellos tienen el 49, como quiera, se participaba en eso. Hubo en consecuencia... Pero Venezuela no se le podían entregar los beneficios, pero podía opinar.
No. En esos 4 años no pudo opinar. No, perdóname. No, después que se rompen las relaciones, ya ellos dejaron de asistir a todo. Al Consejo de Administración, a la Asamblea de Ya Accionistas. está bien. Cosa que me llevó a mí a proponerle a la parte dominicana del Consejo algo que fue aprobado y que luego lo sometimos a la decisión del presidente Danilo Medina, que también estuvo de acuerdo. Y tomamos una política en la empresa, tras el rompimiento con Venezuela, que se basaba en 3 puntos básicos. El primero de ellos, podemos hacer las inversiones que ya Venezuela había dado el visto bueno, que según las actas del Consejo y de la Asamblea habían sido decididas. Desde ese punto de vista no estábamos violando absolutamente nada. Segundo, es obligatoriedad de la presidencia de la refinería el mantener viva la refinería, activa la refinería, y de la gerencia general. Y en consecuencia, aquellos gastos de inversión o de CAPEX, como se le llama, necesarios a los fines de que la empresa se mantuviese trabajando en operación, también eran cosas que nosotros aceptábamos que se debían realizar. Indispensable. Indispensable, claro, se había que gastar lo que fuese para conservar la capacidad de refinación. Y el patrimonio. Pero ustedes subieron capacidad. Y lo tercero, sí la subimos. Pero hablamos de eso luego, Michelle. Y lo tercero fue, la tercera parte de esa política que establecimos nosotros, era que aquellas inversiones redituables a corto plazo, o sea, con una tasa de retorno del capital a 3 o 4 años, también, porque no importaba que Venezuela no estuviese ahí, el día que se superase la situación política de Venezuela y se restableciese en consecuencia la Asamblea de Accionistas en su accionar legítimo, legal, ¿qué le iba a decir el Estado Dominicano? Invertimos en esto 20 millones de dólares y eso se recuperó en 2 años, en 3 años o en 4 años. El accionista que estuvo ausente, ¿qué podía protestar de eso? Al revés. Muchas gracias por haber conservado y haber ampliado la capacidad de beneficio de la empresa, ¿verdad? Esas fueron las 3 cosas que nosotros decidimos y que Danilo Medina refrendó. Ahora, la negociación con la recompra a Venezuela. Y cuando se vendió, se le guardó a Venezuela su beneficio pendiente. Pero no es solamente que no le dábamos los beneficios a Venezuela, Julito, tampoco podíamos dárselo al gobierno dominicano y tú dirás, ¿cómo? No. ¿Usted lo guardó? Pero claro que sí. Ahí estaban los recursos en banco. ¿Y qué hicieron con eso ahora? No, yo no sé, porque yo salí de ahí. ¿Y no fue con eso que compramos? No, pero ahora... Porque coincide la cifra. Claro, pero voy a entrar ahora a eso. Ahora, pero ya para terminar, la Asamblea de Accionistas de la empresa, según sus estatutos, que son los que rigen la compañía, Refinería Dominicana de Petróleo, establece que tiene que ser una Asamblea de Accionistas la que decida el uso que se le da a los beneficios de cada ejercicio fiscal de la empresa. Me doy a entender, ¿verdad? Al no poder constituirse la asamblea por la ausencia de Venezuela, que ya estaba desnaturalizada, deslegitimizada, pues naturalmente no solo no se le daban los beneficios a Venezuela, tampoco se le daban al gobierno dominicano. Ok, ahora, ¿qué ha pasado? Pero ese dinero estaba ahí. Oye, pero claro, Michelle. ¿Y cuánto era? Claro, ¿Cuánto usted tenía? Voy ahora para eso. Al momento de yo salir, la refinería tenía acumulado beneficios, utilidad. Vamos a ver, las utilidades de la empresa pagaban un 25%, igual que cualquier otra compañía. Pero cuando la empresa le daba a los accionistas, les retribuía, le entregaba las utilidades o beneficios de los ejercicios anteriores, naturalmente que se le cobra el 10%. Ok, ¿qué significa eso? Que cuando el gobierno dominicano anuncia, quien me sustituyó a mí, que la empresa había ganado 2 millones de dólares en el año 2020, eso se le unía a los 100 y pico de millones de dólares que nosotros no le habíamos entregado a los accionistas al momento de nosotros entregarle a las nuevas autoridades la dirección de la compañía. En resumen, resulta que si tú le sumas los 134.6, 135 millones de dólares a los prácticamente 80 millones de dólares, ya deducido el 10% de los impuestos, porque eran casi 90, entonces a Venezuela le correspondían, teóricamente, el valor de sus acciones. Para la mitad de lo otro. No, para la mitad no, más sus beneficios retenidos,
que eran como 80 millones De ellos o de los dos. de Venezuela, Michelle, Wow. solo de Venezuela. Por eso es que yo en 2 programas anteriores, Pero tú no pudiste cogerte nada. no, gracias a Dios. Oh, pero es Lo que imposible. yo trato- no, 80 millones en 4 años, eso es 20 millones por año que tú le guardaste de beneficio. Y lo que me mandaste fue un disquito viejo de música criolla. Anda, Déjame terminar porque ahora es que vamos ahora es que vamos a ir al grano. Mira, resulta que yo he preguntado en los 2 programas al ministro de Hacienda, al señor Jochi Vicente, que se llama. Sí. Dígame usted cuál fue el destino de los cerca de 80 millones de dólares de beneficios retenidos a Venezuela. Esa negociación que usted ha hecho y que usted mismo ha anunciado que tenía mucho tiempo, porque desde antes de llegar al poder ya ellos estaban en eso, según declaró él mismo, ¿verdad que sí? ¿Dónde están esos casi 80 millones de dólares? O el guardado. Usted pagó 88 millones y ha dicho a la prensa que eso fue para comprarle las acciones a Venezuela. Eso yo lo aplaudo. Qué bueno que el gobierno dominicano, presidido por Abinader, haya comprado esas acciones. Ya Danilo Medina las quiso haber comprado antes. Y he explicado y siempre di detalles a la opinión pública sobre cómo iban o no iban avanzando esas negociaciones. Ahora, usted no me ha aclarado eso, usted no me ha respondido eso. Yo hoy por tercera vez, en 3 semanas consecutivas, vuelvo a preguntarle al ministro de Hacienda cuál es el destino de los 80 millones de dólares aproximadamente que tenía Venezuela, beneficios acumulados, retenidos, es decir, no entregados a esos accionistas. Cuando ¿Dónde compraron, están? cuando hicieron... Cuando usted compró y pagó 88 millones, Sí, sí. esos 88 Pendiente millones, de usted entregar o de pagaba... capitalizar. La pregunta Un momentito, del millón es esta. Cuando usted Cuando habla se de que hizo- compró en 88 millones, ¿esos Cuando- 88 millones qué incluían? ¿Solamente el valor de las acciones o incluía también lo que esas acciones habían Cuando ganado se hizo y esa no se le había pagado? operación, Ellos no lo dicen. la administración anterior fue consultada. ¿Cómo? Cuando se hizo la operación de compra a Venezuela, Sí. la administración anterior fue consultada. A nosotros, no, nadie, no. Pero nada, ni una No, conversación. nada. Lo que pasa, Julio, es que vivimos en un país sui generis. Este es un país muy especial. Mira, Julio, este país es tan especial que a un fulano de tal lo hacen ministro y al otro día es un genio en el ministerio. Ese hombre nunca tiene que consultar a nadie porque ese hombre, el decreto, lo instruyó. O sea, no es solamente que el No, decreto le no, dice, tú usted es sabes el que- ministro tú tal, sabes- sino tú que ya sabes- por el no, decreto, tú sabes por que no es- inspiración no, divina, no, tú le sabes que llevaron no es el así. influjo de todo La el dictadura conocimiento. del subalterno, esa gente que tú tenías ahí, hacen así, ¡fuop! y lo nutren de información, creen ellos. No, es que tampoco es así, Julio. Yo sé lo que estoy diciendo. Y no es un mal de estos genios ministros del actual Entendimos. gobierno, ha sido de todos. Termíname este asunto. Ese paquete de medidas que tienen que ver con energía, con combustibles, con fisco y con toda esa cosa. Si tú fueras de buena fe, porque tú dijiste al principio, ¿y por qué yo voy a querer que mi gobierno fracase? No, al Todo lo contrario. contrario, quiero Esto que no va a triunfe. decidir unas elecciones, ni tú eres candidato. Pregunta. De toda esta reforma constitucional, diálogo, refinería, pacto eléctrico, fiducia, toda esa cosa, ¿por qué está ese paquete junto y no se brega con una sola cosa? Bueno, ya eso es una razón política. El presidente Abinader dijo en su discurso, y lo ha reiterado varias veces, que cuando él quería ganar la presidencia, cuando era candidato, él quería llevar a cabo una serie de reformas y siendo ya juramentado presidente, ha seguido insistiendo en esas reformas. Mi diferencia con Luis en eso es muy simple. Mire, usted es un hombre que cree mucho en las leyes y en que lo jurídico transforma la realidad. Yo soy un enamorado de todo lo contrario. Cuando en un país las leyes surgen no por necesidades de la vida real, sino porque fuera, en los Estados Unidos existe este ordenamiento jurídico, o en Chile existe este ordenamiento jurídico, o en España existe tal ordenamiento jurídico, y nosotros aquí debiéramos copiar esos regímenes jurídicos, esos aspectos jurídicos. Estamos muy mal. Porque en sentido general las leyes, decretos, etcétera, siempre tienen que ser el resultado del movimiento real de la vida social y económica de una nación. Entonces, perdónenme que me refiera al pasado. ¿Por qué yo siempre dije que era una bobería la ley de partidos? Porque yo siempre mantuve en mi partido metido en eso, El PLD se pasó la dirección del partido como 5 años o 6 años discutiendo la ley de partidos.
En cada reunión que se discutía eso, yo siempre señalaba lo mismo. ¿Ustedes creen que la fiebre está en la sábana? Yo creo que no. Yo creo que la fiebre es el resultado de una infección de una parte del organismo, del organismo que tiene fiebre. Eso es un síntoma, ¿verdad que sí? El problema de esa ley, de la modificación de la ley de los partidos políticos, etcétera, sobre todo para evitar el transfugismo. Y resulta que fue lo contrario. La ley se aprueba y el campeón del transfugismo fue Leonel Fernández, que fue el que se oponía, la fuerza que se oponía durante años a que se modificara, a que se hiciera esa ley y se transformara para evitar el transfugismo, era el mismo. Entonces aquí teníamos, ¿qué teníamos? La experiencia dominicana eran transfugas, diputados de menor cuantía, pero después pasamos a tener los transfugas de mayor cuantía. Usted pierde una elección interna en el partido, alega fraude. Pero cuando le da la vida la oportunidad de ser candidato como lo fue, porque el tribunal, por las razones políticas que fuesen, y por supuesto por el acuerdo que había hecho ya con Luis Abinader y el PRM, le permiten que usted vaya, a Luis le favorecía. Porque a Luis le favorecía que Leonel Fernández fuese un candidato diferente del PRM. El problema es que tú le dañas los programas a uno. Tú le dañas porque resulta que el presidente Fernández y Michelle tuvimos el privilegio de escucharlo y justamente ese fue el tema que yo le planteé y me dice justamente lo contrario del por qué él tuvo que irse, porque ustedes lo engañaron, le hicieron un fraude, eso es lo que él alega. Ah, no, pero naturalmente. Pero él lo documenta. Pero documentable. Sobre todo después de horario. Julio, pero es que la realidad es tosuda. ¿Cómo? La realidad es la cosa más tosuda. Ah. Sí, mira, ¿cuál fue la realidad? Que él saca internamente en el PLD 500,000 y pico de votos, pero cuando él fue ya candidato por la fuerza del pueblo, no coge 300,000 votos. ¿Y entonces qué pasó? Esa era tu votación. ¿Dónde está el fraude? Si usted dentro gana más votos que después que usted se fue afuera, que ya era más limpio su votación, ¿dónde está el fraude? El fraude no lo hicieron al país entero. El acuerdo político entre Luis Abinader y Leonel Fernández era muy claro. Hay que cerrarle el paso al PLD. La gran victoria de Leonel Fernández fue eso, hundir al PLD. Y todavía siguen eso. Yo había dicho hace mucho tiempo, preparémonos, compañeros, que ahora van a sacar los PLDistas uno a uno. ¿No era más bonito un acto en el que todos los ex senadores, todos los ex alcaldes, todos esos ex ministros, todos los ex y parte de los que fueron, porque en eso el PLD pendejió, Yo dije, fui el único dirigente del PLD que dije, yo no voto por Félix Bautista en San Juan de la Maguana. Eso es un descrédito para el PLD. Lo dije en varios programas de televisión. Porque se va a ir. ¿Porque se va? No, pero no solo porque se iba a ir, sino por todo lo sinvergüenza que ha sido. O sea, el problema aquí es muy serio, pero el PLD le cogió miedo. Mira, yo tengo en La Vega una mujer que quiero mucho. Se llama Mildred Apolinario. Mildred es la esposa de Alexis Pérez, el que fue alcalde de nosotros en La Vega. Alexis se va con Leonel. Mildred es candidata a diputado por el PLD. Yo voy a este mismo programa, creo que fue aquí, y dije, pero si yo estuviera en La Vega, ¿cómo puedo yo votar por Mildred? El programa no había terminado cuando ya yo había visto en mi teléfono que Mildred me había llamado. Compañero, usted sabe lo mucho que yo lo quiero, ¿cómo que usted me hace eso? Mildred, pero es que el amor no quita conocimiento, yo a ti también te quiero muchísimo y te aprecio y te admiro. Es más, yo aprecio a tu marido también, Pero la política es la política, Mildred. ¿Tú quieres que yo diga todo lo contrario? Comienza a dar declaraciones a favor del PLD y criticando a los que se fueron del PLD. No lo hizo nunca. Bueno, en el caso de ella es penoso porque esa mujer es seria. No ganó, el que ganó fue que no es serio. Entonces, el problema es ese. El PLD le cogió miedo y yo creo que todavía andan en miedo de que se le vaya fulano, de que se vaya todo el que quiera irse. El PLD se hizo grande votando gente. Una vez votamos casi a todos los diputados que teníamos. Se dividió como 3 veces. Es que no importa. Digo, se dividió, no, ustedes votaban, lo ponían más chiquito. Ya así mismo es, pero crecíamos y nos desarrollábamos, porque entonces la población veía que había respeto, que había normas que se respetaban y se seguían. Pero bueno, Julio, volvamos al tema eléctrico y a todo eso. Yo lo que quería diferenciarle era el que una cosa es la ley, el ordenamiento jurídico y otra cosa es la realidad. Cuando esas cosas no van de la mano, no van parejos, las cosas tienen que andar mal.
¿A quiénes tienen derecho a exoneración de combustible? Teóricamente son los propios generadores. Los propios generadores. No son las empresas, Julio. O sea, un hotel, a menos que tenga su propia generación, no tiene beneficio de exoneración de combustible. Una industria de refresco, de lo que sea, de ropa, de cualquier cosa, si no tienen ellos mismos una planta generadora, esa zona franca, etcétera, pues no tienen ese beneficio, teóricamente. Aquí ya las exenciones a los transportistas, por ejemplo, ya Danilo lo había quitado. Eso se había transformado porque eso era motivo de mucho fraude. Y eso ya se había superado. ¿A ustedes le habían quitado todas esas exoneraciones? Bueno, no todas esas exoneraciones, porque cuando de los transportistas. La de los transportistas sí. Se eliminó. Sí, eso se eliminó. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero decir? Todo este operativo de leyes, de transformaciones, de reformas, yo no me niego a eso. Yo creo que el país necesita reformas. Pero cuando usted me habla a mí de que el propósito es fijar que el Ministerio Público, ningún otro presidente pueda nombrarlo, ya usted anda descaminado. Porque el problema, como le dije yo en un programa de televisión anterior, Luis no está gobernando con daneses, suecos y noruegos. Luis está gobernando con los mismos dominicanos que uno que gobernó Balaguer, Antonio Guzmán, Jorge Blanco, Hipólito, Leonel Fernández y Danilo. Son los mismos dominicanos. Eso está pasando, Falucho. Eso está pasando con una empresa que trabaja 15 años en obras grandes, monumentales. Es imposible tú empezar a meter preso a todo el que trabajó ahí adentro, porque ahí trabajó todo el mundo. Y una torpeza mayor que le están cometiendo mucho ahora, Julio, y es que han sacado a mucha gente que sabía qué hacer en esas oficinas públicas y le han puesto gente que no sabe. En la misma Catalina. Comienza tú por ahí mismo. Que por cierto, Catalina es un tema interesante, Julio, porque este gobierno que nos gobierna ahora, y comenzando por el propio ministro de Energía y Minas, eran unos desacreditadores absolutos de Punta Catalina. Todo lo de Catalina a ellos les olía mal. Ahí había fraude. Eso había costado mucho más dinero del costo real. Bueno, usted tiene un año gobernando. Y aquí los periódicos nuestros todos los días dicen, un ministro, nos economizamos tantos millones de pesos. Y al otro día, y ese mismo día en el mismo periódico dice, y las recaudaciones aumentaron en un porcentaje de tanto. ¿Dónde están todos esos cuartos? ¿A quién le están sirviendo? Han servido para mejorar la calidad y las condiciones de vida del pueblo dominicano. Yo eso no es lo que veo. Eso no es lo que yo estoy viendo. Entonces es malo aquello de que usted llega al poder diciendo que todo lo de Catalina es un desastre. Y resulta que ahora usted llega al poder, pero ¿qué pasa? Que el 30% de la energía que está recibiendo este país sale de Catalina. Ustedes lo sabían, ¿verdad? De cada 10 neveras que tiene el país, de cada 10 bombillos, de cada 10 abanicos, hay 3 que lo prende Catalina. ¿Me doy a entender? ¿Y qué pasa? Que a través del FOMPER, el gobierno dominicano había ampliado la capacidad de generación, porque cuando Ejejaina y Ejeitabo instalaban nuevas plantas, la mitad de eso era el Estado Dominicano, porque el Estado Dominicano en sentido general tiene el 50 o el 51% de las ejes, no de las EDES, de las ejes. ¿Correcto? Sí. Entonces Danilo Medina, en sus 8 años de gobierno, aumentó en un 40% la capacidad servida de energía de este país. Y aquí en este país, Julio, hace 10, 15 años, 20 años, 40 años, se decía que el presidente que resolviera el problema eléctrico, solo con eso se casaba con la gloria. Pues Danilo Medina se casó con la gloria. Porque realmente no son 3. Entre Catalina y las otras inversiones públicas del Estado Dominicano en generación eléctrica, están sirviéndole al país ahora el 40%. Dice el ministro de Energía y Minas que ya no está produciendo más de un 25%. Carajo. Yo iba a decir una palabra. Que ya la demanda anda por los 4.000 megas. Yo iba a decir algo. Yo veo como de 4.000 megas. O sea. No, 3.000. Es que aquí realmente ya eso sería más posible, más realista.
Aquí la gente habla mucho por hablar. Y lo primero que hablan mucho por hablar son los mismos funcionarios. Eso es bobería. Pero además hay una expresión que dice, tal cosa en la diferencia. Bueno, mire, usted dice que no es un 30%, es un 25%. Carajo, pues diga públicamente que la cuarta parte de la energía que se produce en este país es de esa planta Catalina, Punta Catalina. No, el problema no es ese, es acabar con Danilo Medina, es acabar con el gobierno pasado. El pobre Danilo es el único dominicano que no puede aspirar, y qué bueno que así sea. Yo quiero que él no aspire, pero yo tampoco quisiera que uno que ya fue presidente 3 veces vuelva a aspirar. Porque aquí hay que ya darle paso a la juventud, hay que darle paso ya a lo nuevo, a caras nuevas, pensamientos nuevos, formulaciones nuevas. No podemos vivir, Julio, como tú me decías al principio, pensando en que los mismos dirigentes de siempre somos los que nos vamos a mantener la vida entera. Tú me estás diciendo indirecta de que deja a Michelle y tú a Ariel. Juan Ariel hace rato que ya me sustituyó. Ya, sí, para hace mucho. Pero yo me siento feliz de que así sea, Julio. Tú lo sabes muy bien. Yo había anunciado hacía años que yo no pasaba del 2020. Mira, Juan Bosch y Balaguer enseñaron muchas cosas. Pero buenas. ¿por qué tú saliste huyendo antes de tiempo? Pero yo no salí huyendo. 8 años en la refinería. No, Julio, ni salí huyendo ni lo hice antes de tiempo. Tú te dedicaste a decir verdades en el comité político, más nada. Y lo decían los medios de comunicación, porque yo nunca he dicho adentro lo que no diga afuera y nunca he dicho afuera lo que no había dicho adentro. Yo soy solo una persona que felizmente en eso sí copio yo a Juan Bosch. Una vez un amigo me preguntó, si tú tuviese que decir cuál es tu apreciación, cuál era la característica esencial de Juan Bosch. Y yo sin titubear, ¿tú sabes lo que le respondí? Que era un hombre que sentía, pensaba, hablaba y hacía todo en la misma dirección. Es decir, era coherente. Entonces yo me precio a mí mismo de ser coherente. Desde el año 2016 yo dije, en el 2020 ya me salgo de la vida pública. Yo decía, Juan Bosch y Balaguer enseñaron muchas cosas buenas, muchas cosas buenas. Mira, yo todos los días tengo que agradecerle en nombre mío y en el nombre de mis compatriotas el haber tenido este paisito tan chiquito, tan poco poblado con respecto a la población general de América Latina, 2 líderes de la categoría de Joaquín Balaguer y de Juan Bosch. Eso no lo tuvo Argentina, eso no lo tuvo México, ese privilegio no lo tuvo Venezuela, Ese privilegio no lo tuvo Colombia, no lo tuvo ni siquiera, Chile durante una época entre la gente de, ¿cómo se llamó aquel presidente social cristiano? Campi. Herrera Campi. No, Cristiani. No, ¿cómo va a ser? No, yo estoy hablando de Chile. Herrera Campi era de Venezuela. Eduardo Frei y Salvador Allende. Entonces esas dos figuras durante años fueron el equivalente aquí a Juan Bosch y a Balaguer. Pero no fue así. Y por eso Chile termina en lo que terminó con la dictadura de Pinochet. Dictadura que además tampoco todo fue negativo, porque en la vida hay que acostumbrarse. La madurez enseña mucho que no hay nada que sea totalmente bueno, así como tampoco hay nada que sea totalmente malo. Mira, por ejemplo, una de las cosas que tú has mencionado, Julio, pero para terminar sobre eso, yo decía, esos 2 hombres enseñaron muchas cosas buenas, pero los 2 tuvieron una cosa mala. ¿Tú sabes cuál era la cosa mala? Que ninguno quería irse. Pero nadie quiere irse. Ese es el problema dominicano, que aquí no hay, aquí no hay cultura del retiro. Aquí los dirigentes sindicales son los mismos de hace 40 años. Los dirigentes religiosos, esos son los que más han cambiado, porque llegó ya el Papa Francisco y a todo el que llegó a cierta edad ya lo pone en retiro, le acepta su renuncia. Pero aquí la gente no sale, aquí no hay cultura del retiro. Como tampoco hay en los niveles más altos de la dirección del Estado cultura de las vacaciones. Y tenemos presidentes cansados, que viven cansados porque ellos quieren trabajar los 7 días. Yo quiero un presidente que descanse un día de la semana para que reflexione si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. Tú prevés que así como el Partido Reformista se redujo, el PRD se redujo, el PLD puede seguir ese camino después del 24. Vamos a plantearlo en unos términos quizás un poco más amplios, Julio. Si tú me preguntas a mí, ¿cómo avisoro yo? ¿Qué creo yo que puede pasar en la política dominicana con miras, por ejemplo, al año 2024? Que es las elecciones más próximas que están.
Yo te voy a decir lo que yo deseo y al mismo tiempo te voy a decir lo que yo veo. ¿Qué desearía yo? Yo desearía que las elecciones se unifiquen. Porque aquí eso fue otro disparate. Otro disparate, separar las elecciones. Un gasto extraordinario. Ustedes no saben las decenas de miles de millones de pesos que se pierden aquí en tonterías, en cosas absurdas. El Congreso Nacional Dominicano es el Congreso más caro del mundo por habitante. Dividan el presupuesto del Congreso entre los 57 por dólar y le va a dar un número en dólares, X millones de dólares. Divídanlo en la población y ustedes verán que el gasto es más extraordinario que en Estados Unidos y en cualquier otro país del mundo. Felucho, aquí, yo te tengo un regalo que tiene que ver con todo lo que hemos hablado, sobre todo con ese deseo que todo el gobernante quiere por su país. Nadie quiere ir a hacer disparate, todo el mundo quiere lo mejor. Y me cayó algo que tú has visto, porque eres un hombre amante del arte. Digo, se lo voy a regalar a Felucho cuando se vaya. Felucho, Carlos te va a poner algo que tiene que ver con el ejercicio del poder. Y tiene que ver en una forma, ¿verdad? Ya. No todo. Ponme el cable. Es algo que resume todo ese deseo de un gobernante y deseo de un pueblo de que les resuelvan su problema, pero dicho en una forma relajada, no hiriente, y me parece que le cabe a todo el mundo. Denle audio a Félix Jiménez. Finalizando con algunos de los temas, el caso que usted mencionó de los beneficios pendientes de entregarle a los accionistas, en este caso el gobierno dominicano y el gobierno de Venezuela. Si se vendió por los 80 millones de dólares, esta explicación que usted pide, no nos las deje en el aire. ¿Dónde pueden estar? ¿No sería un beneficio mayor para nosotros decir, bueno, pagamos los 80 y pico, entonces ese dinero está ahí guardado? Ese beneficio pendiente. A mí me gusta siempre dar el beneficio de la duda. Yo no soy de esa persona. Sí, yo no soy de esa persona que en todo lo que ven algo malo. Yo me cuido mucho de eso. Aprendí de José Martí en una de sus grandes frases, de sus frases memorables, que entre los seres humanos hay quienes ven del sol solo sus manchas y no ven su luz. Y yo no quiero ser así. Yo quiero pensar que ha sido un olvido del ministro de Hacienda, del señor Vicente, decir dónde están los 80 millones de dólares de los beneficios retenidos a Venezuela, ya después de contarse el 10% del impuesto sobre la renta. Eso es neto. ¿Y ustedes lo dejaron físicamente ahí? Oh, pero por favor, Julito. ¿Tú te imaginas que no hubiese habido ese dinero? Pero tú te imaginas que ese dinero no hubiese estado en banco. A un año después todavía no me hubiesen a mí embarrado, o hubiesen dicho. En un gobierno que se ha pasado un año todos los días diciendo que lo que encontraron fue un desastre. ¿Y cuánto era el promedio de beneficio anual? ¿20 millones? No, los beneficios varían. Yo recuerdo, nosotros tuvimos años en que los beneficios superaron los 90 millones de dólares en el año. ¿Y en la pandemia se perdió? Bueno, en la pandemia bajó a 2. Es más, cuando nosotros salimos entre los dos. Sí, pero perdóname. De los 80 millones, lo único que aportaron lo de esta administración fueron 2 millones de dólares. Hasta los 2 millones de dólares del beneficio del año pasado. Que no le correspondían los 2 millones de dólares a Venezuela. Porque de esos 2 millones le corresponde a Venezuela el 49%. Es decir, eran casi 900 mil dólares. Después de esos casi 80 millones, más del 95% fueron beneficios acumulados de los periodos nuestros. Y claro que estaban ahí y tenían con qué pagarlo. Yo todo, Michel, lo que quiero es reiterar. ¿Dónde está eso? ¿Cuál fue la disposición? ¿Dónde está la negociación? Es más, la opinión pública debería exigir esa negociación, el contrato. ¿Dónde está el contrato? Que lo publiquen. Ese acuerdo, que lo publiquen, para que la población pueda saber exactamente qué fue lo que se compró con los 88 millones de dólares. Vuelvo y digo, una de dos. O compraron por 88 millones de dólares solo las acciones, o compraron por 88 millones de dólares las acciones y los casi 80 millones de dólares de beneficios retenidos a Venezuela. Y en ese segundo caso, entonces que expliquen quién fue que recibió eso o quiénes recibieron ese dinero. Eso es todo.
Una pregunta. ¿La operación en sí es buena para el país? En sentido general, sí. Sí. Fuera del origen de los 80. Naturalmente, al Fue margen bueno. de eso, claro que sí. ¿Qué por ciento del combustible, Felucho, que se consume aquí, más de un 10% genera la refinería? No, la refinería abastece aproximadamente un 40, 41, 42% el mercado de hidrocarburos, ¿Quién es el principal sin el gas natural y cliente sin de el ustedes? carbón. ¿Quién es el principal cliente? Eso varía, pero en sentido general las compañías principales eran los que la gente de Texaco, Shell, Petromóvil. Ok. en ¿Qué producto, qué materia prima llega y qué ustedes refinaban? Buena pregunta. La refinería tiene la posición dual. Refina, porque es verdad que refina, se importan crudos. Ah, ustedes Claro, importan crudo. crudo que se procesan y al procesarlo en la columna de destilación se producen desde fuel oil, que es el más pesado y por tanto es el que sale de abajo de la primera manguera cercana a la tierra, hasta el gas licuado, que es el último porque es el más liviano de todos, ¿verdad? El GLP. Ahora, pero tiene autorización de importar productos. Claro que sí, la refinería. Bueno. Mira, las refinerías no son, con los productos terminados que importábamos, en ese sentido se actuaba la refinería como terminal. Es decir, la refidonza es refinería y terminar de combustible. Michelle quiere saber, porque me lo dijo el otro día, ¿quién es el agente de retención? Si es refinería, si es pituzo, si es la bomba, ¿quién es el agente de retención? ¿De retención de qué? De cada vez que yo echo gasolina. Ah, no. La retención es fundamentalmente. La refinería. No, las terminales. Claro, las terminales. No solamente las refidonzas, sino también Costa. Todas, sí. Son las que tienen que retener eso. Mire, finalmente, usted fue ministro de Turismo y realizamos unos programas la semana pasada y estábamos viendo la calidad de las playas y un problema que hay con el sargazo, que fue por donde comenzó la conversación. Si usted ahora mismo, con esa experiencia que usted tuvo ahí, este problema del sargazo y el manejo que hay que hacer, porque es un problema natural, no es algo voluntario, nadie quiere eso, y el tema de la rehabilitación de playas, ¿cómo fue la experiencia de usted en ese sentido? Voy a comenzar por lo primero, Michelle, porque para mí es muy simple. Yo no soy experto en medio ambiente, no soy experto en manejo de sargazo, yo he leído algo con respecto a eso. He visto que hay países que ponen una especie de trampas antes de llegar a la playa, es como si fuesen unas barreras coralinas artificiales donde por determinadas técnicas, etcétera, retienen antes de que llegue a la playa el sargazo. He leído también que ese sargazo no es tan malo, que debiera ser recogido y procesado porque pudiese ser incluso un buen nutriente para plantaciones de plátano, de musáceas. He leído algunas cosas con respecto a eso, pero no soy un experto en eso, no. Y cuando yo salí de turismo hace muchos años, en el 2008, eso no era un problema del turismo dominicano. Ahora, de lo segundo sí te puedo yo hablar. Yo puedo decirle al país esto: mira, este gobierno es el gobierno que más cuarto ha cogido prestado por día de gobierno en la historia de la nación. Y la vocación de coger prestado es tan grande, en el exterior es tan grande, que yo escuché a una economista muy buena, que es viceministra de Turismo ahora, creo que es la viceministra técnica, no sé cómo se le llamará ahora, decir que habían rechazado un programa de regeneración de playas por falta de unos estudios, etcétera, pero al mismo tiempo leí también, y eso ya sí me preocupó, que es que están tratando de obtener un financiamiento, otro préstamo más. Pero tú tienes una salida en una crisis como esta que no sea el financiamiento, ni los impuestos. No, es lo que dice que para rehabilitar playas no debiéramos coger prestado. ¿Y qué hacemos? Bueno, lo que yo hice, Julito. Pregúntame qué fue lo que yo hice. Pero tú no gobernaste en una crisis. No, Tú Julito, tuviste 3 meses de eso. Julito, escúchame, Julito. Yo te invito a que tú busques cuáles fueron los recursos que manejé yo en turismo en los años en que yo regeneré las playas de Long Beach en Puerto Plata, de Playa Dorada, de Costa Dorada, la playa de Cabarete y la playa de Juan Dolio.
Yo te busco que tú busques el presupuesto que yo manejé para eso y compáralo con el presupuesto que recibe el turismo, no este año, no, en el año pasado. ¿Cómo se hizo? ¿Cómo se hizo? Entonces eso sí es una pregunta. Mira, a mí el Banco Mundial, las representantes del Banco Mundial, en el acto en el cual el gobierno puso puesta en trabajo, en funcionamiento, el emisor submarino de las aguas residuales de Sosúa, estaba en el acto, en la tribuna, sentada a mi derecha. Y me dice, ministro, he leído y he escuchado de usted en varias intervenciones que usted se propone a través del ministerio, en el Ministerio de Turismo, la regeneración de playas. Y yo quiero decirle que el Banco Mundial está en capacidad de financiar ese proyecto. A nosotros ese es el tipo de proyecto que nos entusiasma. ¿Y saben lo que yo les respondí? Señora, yo no la conocía. Le agradezco mucho su propuesta y su preocupación y sobre todo le agradezco el hecho de que ustedes valoren, como valoro yo, la necesidad que tienen ciertas playas dominicanas en ser regeneradas en su arena. Ahora, señora, ¿usted sabe por qué yo no acudí al Banco Mundial? ¿Por qué? Primero, porque una parte importante del financiamiento se va en los estudios de las empresas que ustedes tienen ya clasificadas para hacerle los estudios donde quiera que se van a realizar inversiones. Y en segundo lugar, señora, porque me despido yo y se despide este gobierno sin haber recibido el primer $1.000.000 del financiamiento. La mujer se sorprende, ¿era así? Pero no, yo no he terminado, déjeme ya decirlo rápidamente. ¿Cuál es su propuesta? Cogí fondos propios, ¿qué fue lo que yo hice? Y no me senté con las empresas vinculadas al proceso de regeneración, la más importante de las cuales era Boskalis International, una empresa holandesa de las 3 más grandes del mundo en materia de trabajos en el área de mar. Trabajaron en el aeropuerto de Hong Kong, trabajaron en Dubái, en la hechura de Dubái, y bueno, y han trabajado, por supuesto, en toda Europa, en Estados Unidos, y esa empresa que fue la que se seleccionó para el proceso de extracción de arena y del regado de la arena en las playas a ser regeneradas, le encontramos un valor. ¿Cuánto cuesta eso? Eso cuesta N millones de dólares. Perfecto. La Secretaría de Turismo recibía y sigue recibiendo dinero por concepto de las tasas que yo le propuse al gobierno central y lo aprobaron así, que de lo que yo hablé ya anteriormente. Sí. Y se aprobó, ¿correcto? Entonces yo fui al Banco de Reserva y dije, muy bien, miren, este programa de regeneración de playas cuesta tanto. Se va a pagar durante 2 años y se va a pagar de esta y esta manera. ¿Qué nos cuesta a nosotros el financiamiento de eso? Y se lo pagábamos. ¿Cómo se lo pagábamos al banco? Con los mismos recursos que nosotros recibíamos del mismo gobierno, de los dólares que recibíamos. O sea, que y se acabó. ¿Usted entiende que no hay que coger recursos ahora mismo? Fuera. ¿Y para qué? ¿Y para qué? Si la Secretaría de Turismo recibe ahora... Tú no te imaginas. Mira, cuando yo llegué a Turismo, el presupuesto de esa Secretaría era creo que 32 millones de pesos. Él ha aprobado, porque lo que se ejecutaba eran como 27 o 28 millones. Y yo dejé esa secretaría con más de 1.000 millones de presupuesto anual. Por eso era que antes nadie quería ser secretario de turismo y después que yo llegué todo el mundo quería ser secretario de turismo. Ya había recursos con qué trabajar o con qué trabajar. Pero es que turismo es una secretaría también de obras públicas. Ahora, igual que en México, Julito, el modelo yo lo copié de México. En México está Fonatur. ¿Y qué hacen en México el Fonatur? Mira, México clasifica Hay un libro que yo lo estoy terminando ya, un estudio comparado del desarrollo turístico en el Caribe, donde yo estudio los casos de México, Cuba y República Dominicana y los comparo en su política de desarrollo y en lo que han logrado, ¿verdad? Y en ese libro hay que aprender de lo bueno de los otros, lo que no se debe copiar es lo malo. México estableció desde hace décadas el Fonatur. Y el Fonatur en México, se clasifican las playas en México en destinos tradicionales y los destinos integralmente planificados. Los destinos turísticos integralmente planificados son aquellos en los que el Fonatur desarrolla no solo carretera, desarrolla todo el sistema de agua potable, el sistema sanitario, se mete en puertos, aeropuertos, se meten en todo lo que tenga que ver la infraestructura que permita el desarrollo turístico de un territorio X. No, yo lo que pensaba era que los gobiernos hicieron lo que hacían antes, que todos esos servicios... Lo que pasa es que Víctor Díaz, que en ese momento estaba en obra pública, igual que Freddy Pérez, que estaba antes, querían manejar los recursos que el cerebro mío había hecho que se le dieran al turismo, los querían manejar ellos.
Y ellos querían manejar esos millones, como manejaban los millones para otras cosas y otras cosas, ¿verdad que sí? Bien. Aquí en el programa también. Usted no se pierde habló, una. Aquí en el programa se habló en algún momento de que se había derivado a otras instituciones labores que originalmente eran de obras públicas. Yo te estoy diciendo, Carlos, en México, búscalo en México, ese programa. Ahora, ¿usted quiere decir que ese programa es malo? Pregúntale a los mexicanos. No. Porque si ese programa fue el que se desarrolló Cancún, Playa del Carmen, o Atulco, es decir, cuando tú, en mi libro está muy claro eso, ese libro saldrá en marzo o abril del próximo año. Perdóname, para terminar eso, ahí está clarísimo. La experiencia mexicana en los destinos turísticos tradicionales. ¿Qué es un destino turístico tradicional aquí? Boca Chica, Juan Dolio, Sosúa, esos son destinos turísticos tradicionales, correcto. Ahora, ¿cuáles son los destinos turísticos integralmente planificados en este país? Ninguno. Porque Punta Cana no se planificó, Valladolid no se ha planificado. La Terrena, cuando yo quise comenzar a planificar. Y esa fuente está en el presupuesto, ustedes tienen fondos especializados por ingresos de tarjeta. Cuando yo estaba, Julio, vamos a ver, cuando yo llegué, la tarjeta de turismo, iban fondos a turismo para promoción, pero eso era muy poco. El país necesitaba mucho más recursos de promoción. Yo recuerdo que yo llegué a París, iba para la feria de París de Deauville, la principal feria turística de Francia. Ese mercado francés se conquistó bajo gestión mía. Cuando yo llegué a turismo, aquí venían menos de 2.000 o de 3.000 franceses. Yo recuerdo los 2 primeros viajes que yo hice a esa feria en Francia. El Air France aterrizaba en un jumbo, aquí en, ¿cómo se llama? En San Martín, en la isla de San Martín. El avión venía con 380 pasajeros. Se desmontaban los que iban a San Martín, se desmontaba el avión entero. No quedaban en el avión solo 6 o 7 o 20 pasajeros, que era lo que veníamos aquí. ¿Por qué ese avión de Air France hacía escala en Santo Domingo? Por razones técnicas. El aeropuerto de la isla de San Martín tiene una montañita, un cerro, y un jumbo cargado de combustible para dirigirse a París no podía despegar sin chocar con esa montaña. Y por esa, y solo por esa y única razón, ellos rellenaban aquí. Despegaban con su tanque nada más para venir a Santo Domingo, un vuelito de 25 minutos, media hora o 35 minutos, aterrizaban aquí. Cuando aterrizaban aquí ya recargaban. Cuando yo salí de turismo, ya yo había dejado 11 vuelos semanales de Francia directos a República Dominicana. Llegaron a venir vuelos directos desde Francia, incluido Puerto Plata, a Puerto Plata. Entonces ese mercado lo conquistamos nosotros. Yo llego a París en mi segundo periodo, y Jean-Robert Resnick es un hombre que en este país algún monumentito habrá que hacerle. Jean-Robert fue el verdadero individuo, programador y el que visualizó lo que es Punta Cana. Dejémonos de bobería, no fue nadie de aquí. Fue Jean-Robert. Jean-Robert llegó incluso al despacho de Balaguer y le dijo de la necesidad del aeropuerto. Y le dijo al presidente Balaguer los millones de dólares que ese aeropuerto les dejaría al Estado Dominicano. Desgraciadamente Balaguer no le dio, era un hombre con grandes ideas, pero pobre en visiones técnicas. 2 preguntas, ¿qué tú querías? No lo hizo. Cuando se estableció el impuesto de salida, se habló de que parte de esos fondos se usarían para dar mantenimiento a los aviones de la Fuerza Aérea Dominicana, o sea, como mantenimiento de aeronaves y seguridad aeronáutica en sí. Y hasta para un radar famoso. Para un radar también. Del Estado Dominicano que terminó en un aeropuerto privado y se le pagaba al aeropuerto privado por el uso de ese radar. Mira, todo el mundo quiso pegarse de esa idea mía de generar esos fondos. Todo el mundo quiso pegarse. Ahora, yo sí les puedo decir a ustedes, turismo yo llegué a manejar de ese presupuesto, de esas tasas aeronáuticas, un ingreso en dólares, aproximadamente entre 65, 70 o 72 millones de dólares. Y de ahí salió el dinero de la regeneración de playas, que por cierto, Michelle, obligué al sector privado a participar en el costo de eso. De la limpieza. Claro que sí. Costa Dorada pagó, Playa Dorada pagó, y luego hubo otro destino que pagaba mucho menos, aportaron mucho menos, que era Cabarete, por ejemplo, que no tenía grandes hoteles. Y al mismo Juan Dolio tampoco tenía grandes hoteles, que por cierto, todo ese desarrollo inmobiliario que ustedes han visto fue en la zona que se desarrolló. No, se desarrolló por mí. Perdóname la inmodestia. Todo eso que se ha desarrollado fue por mí. Y solamente una persona de esa me dio las gracias. Bien, vamos a despedirlo con una pregunta, que a lo mejor que la información que tiene alguien que fue ministro y sobre todo alguien que tuvo primero ministro de Turismo y después ministro de
el director de la refinería, a lo mejor en el comité político una vez el doctor Fernández habrá tratado eso. En las relaciones con Estados Unidos y con China, tanto de Leonel como de Danilo, como ahora de Luis, el caso de Manzanillo como puerto, uno no sabe ni si es público-privada y ahora termina con la Armada Americana. ¿Tú tienes alguna noticia de eso? Yo creo que el problema del puerto de Manzanillo es de geopolítica. Manzanillo debió haber sido hace años el principal puerto del Caribe. De este país, ¿verdad? Y del Caribe. Por la situación geográfica. Claro. Y los gringos lo van a cuidar. Y francamente, todo lo que se ha desenvuelto en eso es pura política. Es estratégico eso. Claro, eso tiene un valor político estratégico muy grande. Es una pena que no se hiciera eso. En Cuba hicieron el puerto del Mariel con financiamiento Pero de se Chávez. hizo, Odebrecht fue que lo hizo. Sí. Y de eso no se habla. Bueno, tampoco se habla de muchas obras que Odebrecht ha hecho en los Estados Unidos. De Estados Unidos tampoco. Yo recuerdo ir a Miami varias veces y ver muchísimas transformaciones viales. Tú verás que 4 decían generales. Odebrecht. O sea, que por cierto, y a propósito de Odebrecht, esta es otra cosa que tampoco yo no me lo explico. La primera persona que denunció el robo de Odebrecht en este país fui yo. ¿Ustedes saben qué año dije yo eso? En el 2010. 2010. Hace 11 años. ¿Qué usted denunció? Que el costo de la autovía del Coral Era muy alto. no solo alto, no, que se involucraba un robo extraordinario. Porque yo le había pagado a un doctor, un PhD en ingeniería, un estudio alternativo para eso, y costaba por menos de 120 millones de dólares, lo que después terminó costándole a este país, creo que sobre los 400 millones de dólares. Y cuando yo denuncié el caso de Odebrecht, y cuando después de yo haberlo denunciado explota por aquello que salió en Estados Unidos, lo recuerdan, ¿verdad? Que fue cuando ya comenzó aquí a generarse la opinión pública alrededor del tema. Siempre dije lo que voy a repetir hoy. El problema no es ¿cómo se llama? Los sobornos. Los sobornos, ¿de qué estamos hablando? ¿De 95 millones de dólares? No, el problema no es eso de Odebrecht. En Odebrecht se sobrevaloraron obras por más de 600 millones de dólares y nadie habla de eso. Tú debes sentarte aquí todos los días. El ámbar en Puerto Plata es necesario, ahora. El ámbar. La carretera de ámbar. ¿Tú te refieres a la carretera? A la subterránea, la que pasaría por debajo de la cordillera septentrional para unir a Santiago con Puerto Plata? Es una de las grandes obras que Luis anunció que iba a ser realizada por este gobierno. ¿Sueña, Pilarín? Bien. Felucho, gracias. Y quiero aprovechar la presencia de Felucho para hablar de algo turístico, y es que acabamos de recibir una fotografía que aparentemente es una visita de cortesía que hace el cardenal O'Neill, que es capuchino, al cardenal dominicano que está retirado y quebrantado. Son compañeros, fueron compañeros de cónclave para elegir 2 o 3 papas pasados, y él fue a visitar a su amigo. Sin embargo, yo quiero exhortar al cardenal O'Neill que pase por la iglesia Las Mercedes, porque él es capuchino, él es franciscano, y quizás pueda obtener la rehabilitación de ese centro PRDista.